Clase 7. Leer el balance para estimar la resiliencia del dividendo. Bienvenido a una nueva clase del curso de inversión en dividendos. En la clase anterior vimos cómo leer la cuenta de resultados con ojos de inversor por dividendos. Vimos ventas, márgenes, beneficio operativo, beneficio neto, beneficio por acción. Y aprendimos algo muy importante, que no todo crecimiento del beneficio tiene la misma calidad. Una empresa puede ganar más dinero porque vende más, porque mejora sus márgenes, porque sube precios, porque reduce costes, o simplemente porque ha tenido un ingreso extraordinario que quizá no se vuelva a repetir. Pero hoy vamos a dar un paso más, porque una empresa no vive solo de su cuenta de resultados. Una empresa también tiene una estructura financiera, tiene activos, tiene deudas, tiene caja, tiene vencimientos, tiene patrimonio, y tiene obligaciones que pagar. Y aquí viene la idea central de esta clase. El dividendo no depende solo de cuánto gana una empresa. También depende de cuánto aguanta cuando vienen curvas. Porque cuando todo va bien, muchas empresas parecen fuertes. Venden más, ganan más, pagan dividendos, suben el dividendo. Los inversores están contentos. Pero la verdadera prueba llega cuando el entorno se complica. Cuando suben los tipos de interés. Cuando caen las ventas. Cuando suben los costes. Cuando llega una recesión, cuando hay que refinanciar deuda, cuando el beneficio baja, ahí es donde el balance empieza a hablar. Y a veces habla muy claro, que dice, esta empresa tiene margen para aguantar. O te dice, cuidado, aquí el dividendo puede estar en peligro. Así que hoy no vamos a estudiar el balance como si fuéramos contables. No vamos a memorizar líneas raras. No vamos a hacer una clase académica. Vamos a hacer algo mucho más útil para un inversor particular. Vamos a aprender a mirar el balance y preguntarnos, ¿puede esta empresa mantener el dividendo si el negocio se debilita? ¿Tiene demasiada deuda? ¿Tiene caja suficiente? ¿Depende demasiado de refinanciarse? El balance le da libertad o la tiene contra la pared. Y al final de la clase quiero que tengas una idea muy clara. Un buen dividendo no solo se cobra, un buen dividendo se sobrevive. Vamos desde cero. ¿Qué es el balance? El balance es una fotografía de la situación financiera de una empresa en un momento concreto. No te dice exactamente cuánto ha ganado durante el año. Eso lo vimos en la cuenta de resultados. No te dice exactamente cuánta caja ha generado durante el año. Eso lo veremos mejor en la clase de flujo de caja. El balance te dice qué tiene la empresa y cómo lo ha financiado. De forma muy sencilla, el balance responde a tres preguntas. Primera, ¿qué posee la empresa? Esos son los activos. Segunda, ¿qué debe la empresa? Esos son los pasivos. Tercera, ¿qué parte pertenece realmente a los accionistas? Eso es el patrimonio neto. La fórmula básica del balance es esta: activos igual a pasivos más patrimonio neto. Dicho de forma sencilla, todo lo que tiene una empresa se ha financiado de alguna manera, o con deuda, o con dinero de los accionistas, o con beneficios retenidos dentro de la empresa. Vamos con un ejemplo muy simple. Imagina una empresa que tiene activos por valor de 1.000 millones de euros. Esos activos pueden ser fábricas, marcas, inventarios, dinero en caja, edificios, maquinaria, derechos de cobro, patentes o inversiones. Ahora imagina que esa empresa tiene deudas y obligaciones por 600 millones de euros. La diferencia entre lo que tiene y lo que debe serían 400 millones. Eso sería el patrimonio neto. Activos 1.000 millones. Pasivos 600 millones. Patrimonio neto 400 millones. La empresa no vale automáticamente 400 millones en bolsa, porque el mercado puede valorar el negocio más alto o más bajo. Pero contablemente, esa sería la parte que queda para los accionistas después de descontar las obligaciones. ¿Y por qué esto importa para los dividendos? Porque una empresa con un balance débil puede verse obligada a elegir entre pagar dividendo o protegerse. Y cuando la situación se pone seria, normalmente el dividendo pierde. Porque antes que el accionista están los acreedores. Antes que el dividendo están los bancos. Antes que el dividendo están los bonos. Antes que el dividendo están los vencimientos de deuda. Antes que el dividendo está la supervivencia financiera de la empresa. Por eso, si una empresa tiene mucha deuda, poca caja, vencimientos cercanos y beneficios cayendo, el dividendo puede estar en peligro aunque históricamente haya pagado mucho. Esta es una de las grandes trampas del inversor por dividendos. Mirar solo la rentabilidad por dividendo. Ver un 7%, ver un 8%, ver un 10%. Y pensar, qué maravilla, esta empresa me paga muchísimo. Pero quizá el mercado no te está regalando nada.
quizá te está avisando de que la empresa tiene problemas. Y muchos de esos problemas no se ven solo en la cuenta de resultados, se ven en el balance. Ahora vamos a diferenciar dos conceptos muy importantes: beneficio y resiliencia. No es lo mismo. El beneficio te dice cómo ha ido el negocio en un periodo. La resiliencia te dice cuánto puede aguantar la empresa si el periodo se complica. Una empresa puede ser rentable, pero frágil. Puede ganar dinero, pero tener demasiada deuda. Puede tener buenos márgenes, pero poca liquidez. Puede pagar un dividendo atractivo, pero depender de refinanciarse continuamente. Y esto es clave, porque el dividendo no se corta solo cuando una empresa pierde dinero. A veces se corta porque la empresa necesita conservar caja. A veces se corta porque la deuda aprieta. A veces se corta porque los bancos o los bonistas exigen prudencia. A veces se corta porque los tipos de interés suben y refinanciarse cuesta más. A veces se corta porque el equipo directivo decide que la prioridad ya no es retribuir al accionista, sino reparar el balance. Por eso, cuando miramos el balance, la pregunta no es si esta empresa puede pagar el dividendo este año. La pregunta buena es, ¿esta empresa puede pagar el dividendo durante varios años razonablemente malos sin destruir su balance? Esa es la clave. No queremos empresas que solo funcionen en años perfectos. Queremos empresas que puedan sobrevivir a años incómodos. Empresas con margen. Empresas con flexibilidad. Empresas que no dependan de que todo salga bien. Porque la inversión en dividendos, si se hace bien, no va de buscar la empresa que más paga hoy. Va de buscar empresas capaces de pagar, mantener y, si es posible, aumentar el dividendo a largo plazo. Y para eso, el balance es fundamental. Un balance completo puede tener muchas líneas: activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, existencias, clientes, proveedores, inmovilizado material, fondo de comercio, activos intangibles, deuda financiera, provisiones, patrimonio neto, y muchas más. Pero como inversores en dividendos no necesitamos empezar memorizándolo todo. Necesitamos saber qué líneas nos ayudan a responder una pregunta. El dividendo está respaldado por una estructura financiera sólida. Para eso, vamos a centrarnos en 6 bloques. Primero, caja y equivalentes de efectivo. Segundo, deuda financiera. Tercero, deuda neta. Cuarto, vencimientos de deuda. Quinto, patrimonio neto y estructura de capital. Sexto, activos problemáticos o de baja calidad. Vamos uno por uno. Empezamos por la caja. La caja es el dinero disponible o casi disponible que tiene una empresa. Puede aparecer como efectivo, equivalentes de efectivo, depósitos a corto plazo o inversiones líquidas. Para un inversor en dividendos, la caja es importante porque funciona como colchón. Si el negocio tiene un bache temporal, una empresa con caja puede aguantar mejor, puede pagar proveedores, puede seguir invirtiendo, puede cubrir intereses, puede mantener el dividendo durante un periodo difícil. Pero cuidado, tener mucha caja no siempre es bueno automáticamente. Hay que entender por qué está ahí. Una empresa puede tener caja porque genera mucho dinero y es prudente. Eso suele ser positivo, pero también puede tener caja porque acaba de emitir deuda, o porque ha vendido una división, o porque no sabe dónde reinvertir, o porque está acumulando dinero para una adquisición. Por eso no basta con ver una cifra grande de caja, hay que compararla con la deuda, con los vencimientos y con las necesidades del negocio. Ejemplo sencillo: empresa tiene 1.000 millones de euros de caja. Suena fuerte, pero si tiene 8.000 millones de deuda y 2.000 millones vencen el año que viene, esa caja ya no parece tan enorme. Empresa B tiene 300 millones de euros de caja. Parece menos impresionante, pero si solo tiene 500 millones de deuda y genera caja todos los años de forma estable, quizá su posición es mucho más cómoda. La caja no se interpreta sola. La caja se interpreta dentro del balance completo. La pregunta útil sería, ¿la caja le da margen de maniobra a la empresa o solo tapa temporalmente un problema mayor? Ahora vamos con la deuda bruta. La deuda bruta es toda la deuda financiera que tiene la empresa. Puede incluir préstamos bancarios, bonos, pagarés, líneas de crédito utilizadas, arrendamientos financieros y otras obligaciones financieras. Aquí hay una idea importante: la deuda no es mala por sí misma. Una empresa puede usar deuda de forma inteligente. Puede endeudarse a un coste razonable para financiar activos productivos. Puede usar deuda para crecer. Puede optimizar su estructura de capital. Puede mejorar la rentabilidad del accionista. El problema no es tener deuda. El problema es tener demasiada deuda para la calidad y estabilidad del negocio.
No es lo mismo una empresa de consumo básico con ingresos estables que una empresa cíclica muy dependiente del ciclo económico. No es lo mismo una utility regulada con ingresos previsibles que una empresa industrial que puede sufrir fuertes caídas de demanda. No es lo mismo una empresa con deuda fija a largo plazo que una empresa con mucha deuda a corto plazo y tipos variables. Por eso la deuda siempre hay que analizarla en contexto. Una deuda que para una empresa defensiva puede ser asumible, para una empresa cíclica puede ser peligrosa. La pregunta no es ¿tiene deuda? La pregunta es ¿la deuda es razonable para el tipo de negocio que tengo delante? Y sobre todo, ¿la deuda puede poner en peligro el dividendo si llega un mal año? Ahora entramos en una de las métricas más importantes, la deuda neta. La fórmula básica es deuda neta igual a deuda financiera bruta menos caja y equivalentes. Vamos con un ejemplo. Una empresa tiene 5.000 millones de euros de deuda financiera y tiene 1.500 millones de euros de caja. Su deuda neta sería 5.000 menos 1.500. Resultado, 3.500 millones de euros. ¿Por qué usamos deuda neta? Porque una empresa con mucha deuda pero también mucha caja no está en la misma situación que una empresa con mucha deuda y nada de caja. La deuda bruta nos dice cuánto debe. La deuda neta nos da una idea más ajustada de la carga real después de descontar el colchón de caja. Pero cuidado otra vez, la deuda neta también puede engañar si no miramos bien. Por ejemplo, una empresa puede tener mucha caja en países donde no puede moverla fácilmente, o puede necesitar parte de esa caja para operar, o puede tener caja temporal por una venta puntual, o puede tener deuda concentrada en vencimientos muy cercanos. Por eso, la deuda neta es útil, pero no es el final del análisis. Es el comienzo. La pregunta útil sería, si mañana el entorno se complica, ¿cuánto margen real tiene esta empresa después de considerar su deuda y su caja? Ahora vamos con una ratio muy utilizada. Deuda neta sobre EBITDA. El EBITDA es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. No es caja perfecta. No es flujo de caja libre. No es dinero limpio para el accionista, pero se usa mucho porque aproxima la capacidad operativa de generar recursos antes de ciertas partidas. La ratio deuda neta sobre EBITDA responde a una pregunta sencilla: ¿cuántos años de EBITDA necesitaría la empresa para cubrir su deuda neta, suponiendo que todo ese EBITDA se destinara a deuda? Ejemplo, empresa A, deuda neta 3.000 millones, EBITDA 1.000 millones, deuda neta sobre EBITDA 3 veces. Empresa B, deuda neta 3.000 millones, EBITDA 500 millones, deuda neta sobre EBITDA 6 veces. Aunque las dos tienen la misma deuda neta, la segunda está mucho más apalancada respecto a su capacidad operativa. Ahora bien, no hay una regla universal válida para todos los sectores. Como orientación general, para muchas empresas industriales o de consumo, una deuda neta sobre EBITDA por debajo de 2 veces suele ser cómoda. Entre 2 y 3 veces puede ser razonable dependiendo de la estabilidad del negocio. Entre 3 y 4 veces ya exige más cuidado. Por encima de 4 veces empieza a ser una zona donde el inversor por dividendos debería mirar con lupa. Pero esto depende muchísimo del sector. Un REIT puede tener estructuras distintas. Una utility regulada puede operar con más deuda. Un banco se analiza de otra forma. Una empresa cíclica debería ser más prudente. Por eso, esta ratio no se usa como una sentencia. Se usa como semáforo. Verde, amarillo, rojo, y siempre combinada con otras preguntas. El EBITDA es estable. La empresa genera flujo de caja libre. La deuda vence pronto. El coste de la deuda está subiendo. El dividendo consume demasiada caja. El negocio está creciendo o deteriorándose. Una empresa con deuda neta sobre EBITDA de 3 veces puede ser aceptable si el negocio es estable, los vencimientos están bien repartidos y el flujo de caja cubre bien el dividendo. Pero una empresa con 3 veces deuda neta sobre EBITDA, negocio cíclico, márgenes cayendo y dividendo alto puede ser una bomba de relojería. Ahora vamos con un punto importantísimo que muchos inversores particulares ignoran: el calendario de vencimientos. No basta con saber cuánta deuda tiene una empresa, también hay que saber cuándo vence, porque una empresa puede tener mucha deuda, pero con vencimientos cómodos a largo plazo, y otra empresa puede tener menos deuda, pero concentrada en el corto plazo, y eso cambia mucho el riesgo. Imagina dos empresas. Empresa A tiene 5.000 millones de deuda, pero la mayor parte vence dentro de 5, 7 y 10 años. Tiene tiempo, tiene margen, puede planificar. Empresa B tiene 3.000 millones de deuda,
pero 1.800 millones vencen en los próximos 12 meses. Aunque tenga menos deuda total, quizá está más presionada, porque necesita refinanciar pronto. Y si el mercado está cerrado, los tipos han subido, los bancos exigen condiciones más duras, la empresa puede tener un problema. Aquí entra una palabra clave: refinanciación. Refinanciar significa reemplazar deuda que vence por nueva deuda. Cuando los tipos de interés son bajos y los mercados están tranquilos, refinanciar puede ser fácil. Pero cuando los tipos suben o hay miedo en el mercado, refinanciar puede ser mucho más caro. Y si una empresa tiene que refinanciar deuda cara justo cuando el negocio va mal, el dividendo puede pasar a segundo plano. Por eso, cuando leas un informe anual, busca el calendario de vencimientos. Muchas empresas lo muestran en una tabla. A veces aparece en la sección de deuda financiera, a veces en las notas de los estados financieros, a veces en la presentación de resultados. La pregunta es: ¿la empresa tiene una pared de deuda cercana o los vencimientos están bien repartidos? Una pared de deuda significa que vence mucha deuda en poco tiempo, y para un inversor en dividendos, eso es una alerta. No significa venta automática, no significa que la empresa vaya a quebrar, pero sí significa que hay que entender muy bien cómo va a pagar o refinanciar esa deuda. Ahora vamos con otra métrica muy útil: la cobertura de intereses. La idea es sencilla. Queremos saber cuántas veces el beneficio operativo cubre los intereses de la deuda. Una fórmula habitual es EBIT dividido entre gastos financieros. El EBIT es el beneficio antes de intereses e impuestos. Ejemplo: una empresa tiene un EBIT de 1.000 millones y paga 200 millones en intereses. Su cobertura de intereses sería 5 veces. Eso significa que el beneficio operativo cubre 5 veces los intereses. En principio, parece cómodo. Ahora imagina otra empresa. EBIT de 500 millones. Gastos financieros de 250 millones. Cobertura de intereses, 2 veces. Aquí la cosa ya es más delicada, porque si el EBIT cae un 30%, la cobertura se estrecha mucho. Y si además los intereses suben por refinanciación, el margen se reduce todavía más. ¿Por qué esto importa al dividendo? Porque los intereses se pagan antes que el dividendo. El dividendo es discrecional, la deuda no. La empresa puede recortar o suspender el dividendo, pero no puede decidir alegremente no pagar intereses sin meterse en un problema grave. Así que si los intereses empiezan a comerse una parte demasiado grande del beneficio operativo, el dividendo queda más expuesto. Aquí también hay que mirar la tendencia, no solo el dato de un año. La cobertura de intereses mejora o empeora. Los gastos financieros están subiendo. La deuda se refinancia a tipos más altos. El beneficio operativo está cayendo. Una cobertura de intereses que pasa de 10 veces a 6 veces puede seguir siendo aceptable. Pero la dirección importa. Una cobertura que pasa de 5 veces a 2 veces en pocos años es una señal seria. Ahora vamos con el patrimonio neto. El patrimonio neto representa la parte financiada por los accionistas y por beneficios retenidos. Un patrimonio neto fuerte puede indicar una estructura financiera más sólida. Pero aquí también hay matices. Hay empresas con poco patrimonio contable pero negocios excelentes, porque tienen marcas, redes, software, relaciones comerciales o activos intangibles que no aparecen plenamente en el balance. Y hay empresas con mucho patrimonio contable, pero rentabilidades mediocres. Así que no se trata de decir más patrimonio siempre es mejor. Se trata de analizar la estructura de capital. ¿Cuánto del activo está financiado con deuda? ¿Cuánto con patrimonio? La empresa depende demasiado de acreedores. Ha acumulado pérdidas. Tiene patrimonio neto negativo. Está recomprando acciones de forma agresiva a costa de endeudarse. Un patrimonio neto negativo no siempre significa quiebra inmediata. Hay empresas muy rentables que pueden tener patrimonio contable bajo o incluso negativo por recompras históricas. Pero para un inversor principiante en dividendos, es una señal que exige mucho cuidado. Porque si no entiendes por qué el patrimonio es negativo, mejor no asumir que no importa. La idea práctica es esta: el patrimonio neto no se mira aislado, pero ayuda a entender cuánto colchón contable tiene la empresa frente a sus obligaciones. Ahora vamos con otra idea importante. No todos los activos del balance tienen la misma calidad. Una empresa puede tener muchos activos, pero algunos pueden ser difíciles de convertir en dinero o estar sobrevalorados contablemente. Ejemplos: fondo de comercio, intangibles, inventarios difíciles de vender, clientes que quizá no pagan, activos en negocios deteriorados, inversiones que han perdido valor.
El fondo de comercio aparece muchas veces cuando una empresa compra a otra pagando por encima del valor contable de sus activos netos. No es malo automáticamente. Muchas adquisiciones generan fondo de comercio, pero si una empresa ha comprado mal puede acabar haciendo deterioros. Un deterioro contable no siempre implica salida de caja inmediata, pero sí puede indicar que una adquisición no ha salido como se esperaba. Para el dividendo, esto importa porque una empresa que ha hecho malas adquisiciones puede acabar con deuda alta, activos deteriorados y menor capacidad de generación de caja. Otra línea que conviene mirar es inventarios. En empresas industriales, de moda, automoción o consumo discrecional, un aumento fuerte de inventarios puede ser señal de problemas. Puede indicar que la empresa está produciendo más de lo que vende, o que tiene que hacer descuentos, o que la demanda se está debilitando. También hay que mirar cuentas a cobrar. Si las ventas crecen, pero los clientes tardan mucho más en pagar, cuidado. Quizá el beneficio contable parece bueno, pero la caja no entra. Y si la caja no entra, el dividendo se vuelve menos sólido. La pregunta útil aquí es, ¿los activos del balance son líquidos, productivos y razonablemente fiables, o hay señales de deterioro? Ahora vamos con el capital circulante. El capital circulante tiene que ver con los activos y pasivos a corto plazo. Dicho sencillo, lo que la empresa espera cobrar, vender o convertir en caja en el corto plazo, y lo que tiene que pagar en el corto plazo. Una fórmula básica sería capital circulante igual a activo corriente menos pasivo corriente. Si una empresa tiene activos corrientes por 2.000 millones y pasivos corrientes por 1.500 millones, su capital circulante es positivo en 500 millones. En principio, tiene más recursos de corto plazo que obligaciones de corto plazo. Pero si tiene activos corrientes de 1.000 millones y pasivos corrientes de 1.800 millones, puede haber tensión de liquidez. Aquí podemos usar también el ratio corriente, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Si el resultado es 1,5, significa que la empresa tiene 1,5 euros de activos corrientes por cada euro de pasivos corrientes. Si es 0,7, tiene menos activos corrientes que pasivos corrientes. Pero cuidado, esto depende mucho del sector. Empresas como supermercados o negocios con fuerte rotación pueden operar con capital circulante bajo o incluso negativo porque cobran rápido y pagan más tarde a proveedores. Eso no siempre es malo, pero en empresas industriales o cíclicas, un capital circulante muy tensionado puede ser señal del riesgo. Para el dividendo, el mensaje es: si una empresa tiene problemas de liquidez en el corto plazo, mantener el dividendo puede convertirse en una imprudencia. Ahora vamos a hacer un caso práctico, sencillo. Imagina dos empresas. Las dos pagan un dividendo de 2 euros por acción. Las dos cotizan a 50 euros. Las dos tienen una rentabilidad por dividendo del 4%. A simple vista, parecen parecidas. Pero vamos a mirar el balance. Empresa Fortaleza. Caja 1.000 millones. Deuda bruta 2.500 millones. Deuda neta 1.500 millones. EBITDA 1.200 millones. Deuda neta sobre EBITDA 1,25 veces. Cobertura de intereses 10 veces. Vencimientos próximos bajos y bien repartidos. Negocio estable. Empresa tensión. Caja 300 millones. Deuda bruta 4.500 millones. Deuda neta 4.200 millones. EBITDA 1.000 millones. Deuda neta sobre EBITDA 4,2 veces. Cobertura de intereses 2,5 veces. Vencimientos próximos altos. Negocio cíclico. Las dos pagan el mismo dividendo. Las dos tienen la misma rentabilidad por dividendo, pero no tienen el mismo riesgo. En empresa Fortaleza, el dividendo parece apoyado en un balance cómodo. Tiene deuda moderada. Tiene caja. Tiene intereses controlados. Tiene vencimientos manejables. En empresa Tensión, el dividendo parece mucho más frágil. La deuda es alta. La caja es baja. Los intereses pesan más. Los vencimientos cercanos pueden presionar. Y si el EBITDA cae, la ratio de deuda empeora rápidamente. Vamos a hacer un pequeño test. Imagina que el EBITDA de ambas cae un 25%. Empresa Fortaleza pasaría de 1.200 millones de EBITDA a 900 millones. Su deuda neta sobre EBITDA pasaría de 1,25 veces a 1,67 veces. Sigue siendo razonable. Empresa Tensión pasaría de 1.000 millones de EBITDA a 750 millones. Su deuda neta sobre EBITDA pasaría de 4,2 veces a 5,6 veces. Eso ya es una situación mucho más incómoda. Y aquí es donde se entiende la resiliencia. No miramos solo cómo está la empresa hoy.
Miramos qué pasa si el entorno empeora. Una empresa resiliente no es la que nunca sufre, es la que puede sufrir sin romperse. Y un dividendo resiliente no es el que parece bonito en la ficha del broker, es el que tiene detrás un negocio, una caja y un balance capaces de aguantar. Ahora vamos con un error muy común, mirar solo el dividendo histórico. Muchos inversores dicen, esta empresa lleva 20 años pagando dividendo. O dicen, esta empresa nunca ha recortado. O dicen, esta empresa siempre ha sido buena para renta. Eso puede ser relevante, pero no es suficiente. El historial ayuda, pero el balance actual manda. Una empresa puede haber tenido un balance fuerte durante años y debilitarse poco a poco. Puede endeudarse para comprar otras empresas. Puede aumentar el dividendo más rápido que su caja. Puede hacer recompras agresivas. Puede sufrir caída de márgenes. Puede refinanciar deuda a tipos más altos. Puede pasar de una posición cómoda a una posición tensa sin que el inversor se dé cuenta. Y cuando llega el recorte, muchos dicen, pero si era una empresa de dividendos de toda la vida. Claro, era, pero el dividendo se paga con la realidad presente y futura, no con la reputación pasada. Por eso, en este curso vamos a insistir mucho en una idea, el dividendo histórico es una pista, no una garantía. La garantía no existe. Lo que sí existe es un análisis prudente. Y dentro de ese análisis, el balance es una pieza fundamental. Vamos a resumir ahora algunas señales rojas que deberías vigilar. Primera señal roja, deuda neta sobre EBITDA muy alta, especialmente si supera 4 veces en empresas no especialmente estables o si está empeorando año tras año. Segunda señal roja, caja baja frente a vencimientos cercanos. Si la empresa tiene que devolver mucha deuda pronto y no tiene caja suficiente, dependerá de refinanciarse. Tercera señal roja, cobertura de intereses deteriorándose. Si cada vez más beneficio operativo se va en pagar intereses, queda menos margen para el accionista. Cuarta señal roja, patrimonio neto debilitándose sin explicación clara. Puede haber razones técnicas, pero exige entenderlas. Quinta señal roja, aumento fuerte de inventarios o cuentas a cobrar. Puede indicar que las ventas no se están convirtiendo bien en caja. Sexta señal roja, grandes deterioros de activos o adquisiciones fallidas. Pueden indicar mala asignación de capital. Séptima señal roja, dividendos financiados con deuda. Esto es especialmente peligroso. Una cosa es usar deuda de forma puntual en una situación extraordinaria. Otra muy distinta es pagar dividendos de forma recurrente mientras la empresa no genera caja suficiente. Eso no suele acabar bien. Un dividendo sano debería salir de la caja que genera el negocio, no de endeudar más a la empresa. También tenemos señales positivas. Primera señal verde, caja razonable y liquidez suficiente. No hace falta que la empresa nade en dinero, pero sí que tenga margen. Segunda señal verde, deuda neta moderada para su sector, especialmente si está estable o bajando. Tercera señal verde, vencimientos bien repartidos. Mejor una deuda escalonada en varios años que una pared enorme de vencimientos a corto plazo. Cuarta señal verde, cobertura de intereses cómoda. Cuanto más margen tenga la empresa para pagar intereses, menos presión sobre el dividendo. Quinta señal verde, balance coherente con el modelo de negocio. No todos los sectores deben tener el mismo balance, pero el balance debe tener sentido. Sexta señal verde, capacidad de reducir deuda sin eliminar completamente la retribución al accionista. Esto es importante. Una empresa fuerte puede combinar inversión, dividendo y reducción de deuda. Una empresa débil tiene que elegir, y normalmente el dividendo acaba perdiendo. Ahora vamos a aterrizar todo esto en una rutina práctica. ¿Cómo puedes mirar el balance en 10 minutos? Imagina que estás analizando una empresa de dividendos y quieres hacer una revisión rápida del balance. Puedes seguir estos pasos. Paso 1. Mira la caja y equivalentes. Pregunta, ¿cuánto colchón tiene? Paso 2. Mira la deuda financiera total. Pregunta, ¿cuánto debe realmente? Paso 3. Calcula la deuda neta. Deuda bruta menos caja. Paso 4. Calcula deuda neta sobre EBITDA. Pregunta, ¿está en una zona cómoda, intermedia o peligrosa para su sector? Paso 5. Mira la cobertura de intereses. Pregunta, ¿el beneficio operativo cubre bien los intereses? Paso 6. Busca el calendario de vencimientos. Pregunta, ¿hay mucha deuda venciendo pronto? Paso 7. Mira si la deuda es a tipo fijo o variable. Pregunta, ¿una subida de tipos puede afectar mucho el gasto financiero? Paso 8. Observa patrimonio neto y evolución. Pregunta, ¿la estructura de capital se fortalece o se debilita? Paso 9.
Revisa inventarios y cuentas a cobrar. Pregunta, ¿hay señales de tensión operativa? Paso 10. Conecta todo con el dividendo. Pregunta final, si el beneficio cae un 20% o un 30%, la empresa puede seguir pagando el dividendo sin dañar gravemente su balance. Esa última pregunta es oro, porque te obliga a pensar como propietario, no como cazador de rentabilidad por dividendo. Te propongo ahora un ejercicio sencillo. Coge una empresa que tengas en cartera o que estés pensando analizar. Busca su último informe anual o su última presentación de resultados y responde a estas preguntas. 1. ¿Cuánta caja tiene? 2. ¿Cuánta deuda financiera bruta tiene? 3. ¿Cuál es su deuda neta? 4. ¿Cuál es su deuda neta sobre EBITDA? 5. ¿Cuántas veces cubre los intereses? 6. ¿Cuándo vencen sus principales deudas? 7. ¿La deuda está aumentando o bajando? 8. ¿El balance te parece fuerte, intermedio o débil? 9. ¿Crees que el dividendo podría aguantar un mal año? 10. ¿Qué dato te preocupa más? No hace falta que lo hagas perfecto. Lo importante es empezar a crear el hábito, porque el buen inversor no solo pregunta ¿cuánto me paga? Pregunta ¿de dónde sale ese pago? ¿Qué riesgo estoy asumiendo? ¿Qué pasa si las cosas van mal? Ese cambio de mentalidad es lo que separa al inversor paciente del cazador de yields. Hoy hemos visto el balance, hemos hablado de caja, deuda neta, vencimientos, intereses, patrimonio, liquidez y señales de alerta, pero todavía nos falta una pieza clave, la caja real que genera el negocio. Porque una empresa puede tener un balance razonable hoy, pero si año tras año no genera flujo de caja libre suficiente, tarde o temprano el dividendo estará en duda. Por eso, en la siguiente clase vamos a entrar en una de las partes más importantes para cualquier inversor en dividendos, el flujo de caja libre. Veremos qué es el flujo de caja operativo, qué es el CAPEX, cómo calcular el flujo de caja libre, cómo saber si el dividendo está cubierto, qué significa una cobertura de 1,5 veces o 2 veces, y cómo distinguir entre una empresa que paga dividendos de forma sostenible y otra que está forzando la máquina. Porque al final el dividendo no se sostiene con promesas, se sostiene con caja. Vamos a cerrar con la idea más importante de esta clase. El balance es como la estructura de una casa. La cuenta de resultados te dice si entra dinero. El flujo de caja te dice cuánto dinero real queda. Pero el balance te dice si la casa está bien construida o si tiene grietas. Y cuando llega una tormenta, no basta con tener una fachada bonita. Hace falta una estructura sólida. En inversión por dividendos pasa igual. Una empresa puede tener una rentabilidad por dividendo atractiva, puede tener una historia bonita, puede haber pagado durante muchos años, pero si el balance está sobrecargado de deuda, si los vencimientos están cerca, si los intereses aprietan y si la caja no acompaña, el dividendo puede no ser tan seguro como parece. Por eso, a partir de ahora, cuando veas una empresa con dividendo alto, no te preguntes solo cuánto paga. Pregúntate, ¿puede permitirse pagarlo? ¿Puede seguir pagándolo si vienen años malos? ¿Tiene margen o está al límite? Porque el objetivo no es cobrar un dividendo bonito durante un año. El objetivo es construir una cartera capaz de darte ingresos durante muchos años. Y para eso, el balance no es un detalle, es una defensa. Es el muro que protege el dividendo cuando el mercado se complica. Así que quédate con esta frase, el beneficio alimenta el dividendo. La caja lo paga. Y el balance lo defiende. Nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a analizar el flujo de caja libre, la cobertura del dividendo y la asignación de capital. Ahí es donde empezaremos a ver con mucha más claridad si una empresa paga el dividendo con músculo o con humo.